vos sos el hombre de los consejos, que me vas a explicar cómo elegir la carnicería, no solo porque me queda a media cuadra de casa o porque los despachantes son simpáticos conmigo, sino me vas a enseñar también qué cosas tengo que tener en cuenta para una elección más apropiada que por la simpatía. Bueno, sí, en realidad tenemos al menos 5 puntos importantes a considerar para la elección de una carnicería. Entre ellos está que la carnicería sea habilitada por los organismos oficiales, como por ejemplo el INAC en la capital del país, en Montevideo, y las intendencias departamentales en el interior. Eso es un primer punto importante, porque eso nos da ciertas garantías sobre las condiciones de trabajo. Luego tenemos lo que serían las condiciones higiénicas, ¿no? Y este es un punto que vale la pena profundizar un poco, porque es el que nos da la garantía de que el producto no nos va a generar un daño posteriormente al consumo. Como tercer nivel, evidentemente, que es el relacionamiento con el carnicero, ¿no? Cómo nos atiende el carnicero y cómo nos puede ayudar también a elegir un corte de carne, ¿no? Ahí emboqué con lo de la simpatía, entonces. Una metí. Exactamente. Es realmente importante el consejo y cómo nos asesora el carnicero. Entonces ahí también vale mucho la experiencia que nosotros tenemos en las compras que hemos hecho anteriormente. Como un cuarto consejo para elegir una carnicería, que también está relacionado con lo que mencionábamos recientemente, es la calidad del producto. Ahí va. Y la calidad del producto, los antecedentes de compra nos dicen mucho, pero también tenemos algunos tips que nos van a ayudar, que vamos a mencionar más adelante, que nos permite tener ciertas garantías sobre la calidad de nuestro producto. Bien. Y finalmente, como quinto, que todos lo tenemos en cuenta, es el precio, ¿no? Que evidentemente cada uno evalúa su pertinencia, si le sirve o no el precio del producto que está comprando. Porque en realidad, por más que hay un precio sugerido, después la carnicería de turno puede decidir remarcarlo un poquito más o un poquito menos. Bueno, eso sin lugar a dudas que queda en la órbita de la negociación de los privados, y eso puede pasar sin ningún problema, ¿no? Parte del mercado. Decías como un punto importante el de la higiene. Yo veo que todos los días terminan de trabajar y trapean, huelo el olor a jane que sale y inunda la vereda y la cuadra y todo lo demás. Y con eso yo ya estoy conforme. Y si encima le tienen la túnica limpia, dije, está, golazo. Pero supongo que hay algún otro tip más profundo que lo que yo estoy pensando. Sí, sin lugar a dudas. En realidad tenemos muchos puntos que el consumidor puede tener en cuenta para evaluar una carnicería. Entre ellos nos podemos basar en lo que son nuestros sentidos, ¿no? El olfato, por ejemplo, nos puede permitir identificar si hay algún olor rancio o que nos da un indicio de alteración de la carne. Es decir, si el consumidor ingresa a la carnicería y siente un olor fuerte, es porque hay algo que no está funcionando bien en cuanto a las condiciones higiénico-sanitarias y habría que tener cuidado en esas carnicerías. Préstele atención a lo que dice su nariz, entonces. Exactamente. Luego tenemos aquellos puntos que podemos evaluar por medio de la vista, que es el que más nos va a ayudar, que son varios, ¿no? En primer lugar, el consumidor tiene que tener en cuenta que cuando ingresa a una carnicería tiene que sentir esa sensación de limpieza profunda, de brillantez de todas las superficies que pueden estar en contacto con la carne e incluso las paredes, que existen ciertas condiciones y requisitos a las carnicerías que le exigen superficies pulidas y que con la luz van a brillar. Entonces, tanto las superficies de paredes como los equipos y las vitrinas también, que sería otro punto a evaluar, por ejemplo. Cuando vemos una vitrina, si queremos tener un indicio de cómo está funcionando las condiciones higiénico-sanitarias, podemos fijarnos en aquellos rincones de más difícil acceso. Y si eso está limpio, seguramente nos da un indicio de que ha mantenido Quiere decir que la parte más central está más limpia aún. Y por lo general es lo que es más fácil de limpiar, y hay lugares de más difícil acceso que si eso se mantiene limpio es porque realmente están manteniendo... Hay un trabajo a conciencia. También tenemos que evaluar la vitrina de la carnicería, donde tenemos que tener cuidado de que los productos tienen que estar sectorizados y tienen que estar separados por los separadores que podemos ver acá. Claro, yo acá veo que hay 2 separadores, uno en cada punta, y bueno, después te voy a pedir que me expliques con qué sentido, además, qué es lo que está separando. Bueno, exactamente. Por ejemplo, tenemos un sector donde tienen los productos elaborados,
que los tienen que hacer, las carnicerías que tienen productos elaborados, tienen que realizarlo en un sector específico, con una habilitación específica, que tiene que estar a la vista de los consumidores, y este es otro punto a observar, como podemos ver acá al fondo, donde hay un sector que le da los requisitos que tiene que tener la carnicería para poder elaborar productos y no incrementar el riesgo a la salud. Luego tenemos el sector de lo que es la carne desvestida, que vemos que está separada por bandejas, el pollo por un lado, la carne de distintas especies separadas, y tenemos que buscar la forma de que aquellos productos que están envasados no entren en contacto con la carne que está desvestida. Acá lo están haciendo mediante el uso de bandejas profundas que evita el contacto. Y luego tenemos que tener otro sector para las menudencias y subproductos, como vemos acá, que vemos unas mollejas. Con una pinta bárbara y unos chinchulines que ni te cuento. Exactamente. Eso que evaluación de ojo de consumidor. Otros aspectos que podemos evaluar en una carnicería, para elegir una carnicería, es cómo trabajan los operadores. Uno de los requisitos que se exigen es que el cajero sea único, y esto no es un detalle menor porque está manipulando el dinero y luego puede estar manipulando la carne y genera contaminación cruzada. En los casos de aquellas carnicerías que son muy chicas, que tienen un solo operario, lo que debería hacer, la buena práctica sería que el carnicero cobra y luego se tiene que higienizar o desinfectar las manos, como puede ser con detergente y luego utilizando alcohol. Alcanza, por ejemplo, si en el momento que cobra, sí, toca la moneda, toca el billete, pero después cuando vuelve a trabajar en el área de corte, se pone, por ejemplo, como hay acá, guantes de estos de látex, de cirujano. Sí, de todas formas, en el proceso de manipulación de los guantes también podría estar generando una contaminación. Lo correcto es que se higienice las manos previo a la manipulación de la carne. Bien. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Otro aspecto también importante que puede observar el consumidor es el tema de las plagas, ¿no? Las carnicerías tienen que tener un sistema de tratamiento de plagas, o sea que si vamos a una carnicería donde tenemos exceso de moscas o podemos ver incluso hasta alguna cucaracha o algo, bueno, eso es un indicador de que las condiciones higiénicas no se están respetando. Hay algo que está fallando. Que está fallando y bueno, nos está diciendo muchísimo sobre la forma de trabajar. Para finalizar, sí, un punto fundamental es el tema de la cadena de frío. ¿Qué quiere decir? La cadena de frío es que toda la carne y los productos cárnicos deben de estar refrigerados en todo momento, a excepción de cuando lo estamos manipulando, que lo sacamos de la vitrina o lo sacamos de la cámara. Pero en realidad eso es algo que podemos observar en las carnicerías si tienen productos cárnicos que no están refrigerados. Y eso nos está diciendo sobre una mala práctica de los productos cárnicos. Entonces eso también, los productos cárnicos tienen que estar o se están manipulando o en la vitrina o en la cámara. Bien. Me hablaste de cómo seleccionar en general, luego nos fuimos al tema higiene. Yo quiero saber también cómo elijo, si esas mollejas están tan espectaculares como dicen mis ojos, cómo puedo saber si alguno de esos cortes de bovino están bien, de corte de vaca, si uno de esos pedacitos de chancho me puede hacer feliz hoy de noche en la parrilla. ¿Cómo sé elegir todo eso? Bueno, en realidad para elegir un corte cárnico entre distintas especies, cada uno tiene su opción. Primero que nada, los sistemas productivos tanto de cerdos como de aves son bastante estandarizados. Entonces me voy a limitar a hablar de lo que es la elección de la carne bovina. Perfecto. Lo que tenemos para evaluar acá son algunas variables como son el color de la carne, el color de la grasa, el tamaño del corte y también podemos evaluar la forma del hueso en algunos productos. Evidentemente que también tenemos que evaluar el tipo de corte que queremos, que está relacionado con qué vamos a preparar en nuestra casa. Lógicamente. A la hora de cocinarlo, depende muchísimo el corte. Entonces, lo primero, vamos a hacer una clasificación grande porque hay mucho para hablar ahí y vamos a pensar en lo que son aquellos cortes de carne bovina de gran volumen que tienen
cierto porcentaje de grasa intramuscular, como puede ser el asado, el bife ancho, que son grandes, entonces para una cocción seca necesita un cierto tiempo de cocción, y al tener grasa no se genera no se seca el corte. No Es más queda difícil de que una carne seca, no queda una suela de zapato. Que esa grasa es la que le va a dar el mayor gusto y la jugosidad, y va a generar la jugosidad. Bien. Después tenemos los cortes que son más magros, pero que son tiernos, como puede ser un lomo, por ejemplo, como puede ser una bola de lomo, una nalga de adentro, que esos cortes tienen menos grasa intramuscular. Entonces, la forma de cocción que se puede utilizar acá es cocción seca también, pero a la plancha, que sea poco tiempo de un lado y del otro, permitiendo que se mantenga la jugosidad. Es decir, claro, que conserve los jugos, porque no va a tener no los van a poder suplantar con grasa para que se mantenga Entonces, húmedo. Eso es algo que nos puede ayudar. Después tenemos aquellos cortes que son más de delantero, que tienen más tejido conectivo, que son más adecuados para lo que son las cocciones húmedas, para los guisados, por ejemplo. La comida de olla y cocción lenta. Exactamente. Eso, porque ¿qué pasa? Este tejido conectivo, si hacemos una cocción seca, se va a endurecer. Ahora, si lo hacemos en una cocción húmeda, se va a generar una hidratación y ese tejido se va a mantener tierno también. Entonces, eso por un lado es muy importante. ¿Cómo tenemos en cuenta el color de la carne y la grasa? Bueno, lo que vamos a buscar es un color claro, brillante de la carne, y en la grasa lo que más vamos a buscar es un color blanco, característico, que eso nos está dando indicio de que provienen de un animal joven. Ajá, bien. En relación al tamaño del corte, ahí lo que decimos es que cuando el corte es muy grande puede provenir de animales que son un poco más viejos que los animales jóvenes. ¿Tengo alguna manera de detectar? Porque vamos a suponer un cuadril, que es un corte que tiene su volumen, o una bola de lomo. Alguien viene y no se lleva una bola de lomo entera, o un cuadril entero, sino que pide una parte, saquen churrascos o lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, yo de repente ya lo que veo presentado, en realidad es un trozo más pequeño y no el corte entero. Sí. Ahí tengo alguna manera de detectar si proviene de algo más grande o cosas así. No, ahí confío en el primer ítem, que era el buen relacionamiento y la vinculación que ya tengo de antes con los carniceros. Evidentemente que se dificulta poder identificar de dónde proviene, pero el color es un buen indicador en ese caso, cuando tenés una parte chica y no tenés todo el corte entero, pero recurrimos siempre a lo que es la confianza con nuestro carnicero, que nos va a dar una buena sugerencia. Bien, lo mirás acá, por ejemplo, Darío, le decís, cirujano, este está bien, está fresquito, es de ahora, y él te lo dice enseguida. Exactamente. Bueno, eso es un poco la empatía que uno genera con el carnicero del barrio, que nos puede asesorar y es quien más sabe, más información tiene sobre la carne que está. Claro, sé que la ha manipulado y procesado hasta presentarla allí, entonces sé que tiene propiedad para explicarle a uno. Todos estos tips están en la aplicación del INAC, que me puedo bajar el teléfono. Sí, están. El instituto tiene muchísima información, que es bueno entrar a ver los cortes, la descripción de los cortes. Y en lo relacionado a la inocuidad, próximamente vamos a estar generando un espacio en la página web donde todos los consumidores podrán entrar y tener mucha información sobre las consideraciones que tiene que tener para la elección de una buena carnicería. Bueno, ahora vamos a pasar para otro lado y me ayudas a elegir. ¿Cómo no? Mira que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí.